Melinda Holbrook miró pensativa su reflejo en el espejo, arreglándose un mechón suelto de pelo castaño oscuro. El vestido de terciopelo, del color de las ciruelas maduras, acentuaba a la perfección su esbelta figura. Estaba impresionante a sus 42 años, y ella lo sabía. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios al recordar cómo Ted había llamado a ese tono su color de director favorito. 7 años. 7 años de vida juntos, de altibajos, de pequeñas victorias y compromisos inevitables. Melinda bajó a la planta baja de su casa de 2 plantas en el lujoso barrio de Brookline Heights. Los brillantes peldaños de madera pulida crujían ligeramente bajo sus pisadas. Ted siempre había prometido llamar a un manitas, pero nunca lo hacía. En la cocina la esperaban ensaladas verdes sin cortar y carne de filete en adobo. A Ted le encantaban los filetes poco hechos. Todo tenía que estar perfecto. Sacó del horno una tarta de pera y queso azul, exactamente la misma que habían servido la noche en que se conocieron. Acababan de ascenderla a subdirectora de recursos humanos de Emerson Technologies. Ted había estado allí como representante de la empresa de inversiones, un joven y ambicioso analista financiero con el aspecto de un personaje de película antigua, alto, rubio, con una sonrisa desarmante y un ligero matiz de arrogancia en la mirada de ojos verdes. «Lo siento, pero esa copa de champán era sin duda para usted», fueron sus primeras palabras cuando apareció como por casualidad junto a ella en la mesa del buffet. Trillado, pero lo hizo sonar tan natural y casual que ella se rió. Hablaron durante toda la velada. De trabajo, de planes para el futuro, de la importancia de no desaprovechar las oportunidades que se presentaban en la vida. Melinda puso sobre la mesa una botella de su vino favorito, Silver Oak, de la cosecha de 2018. Ted acababa de ser ascendido a director financiero de su empresa, en gran parte gracias a su recomendación. Habían abierto aquella botella para celebrar su nombramiento y se había convertido en una tradición beberla en días especiales. El reloj marcaba el comienzo de las 7. Ted solía volver a las 7:30 a menos que hubiera trabajo urgente que hacer. Había llegado tarde muchas veces los últimos meses, alegando proyectos importantes. No le dio mucha importancia, ya que ella misma solía llegar tarde a la oficina. El sonido de un coche que se acercaba hizo que su corazón latiera un poco más rápido. Era extraño. Después de tantos años de matrimonio, seguía preocupándose cuando él llegaba a casa. El clic de la cerradura, los pasos en el pasillo, pero algo iba mal. Un ritmo diferente, un sonido diferente, como si 2 personas estuvieran caminando. Melinda salió de la cocina y se quedó helada. Junto a Tad había una mujer joven, una rubia alta con un traje pantalón caro. Un mechón rebelde se había desprendido de su descuidado moño, cayendo sobre su pómulo. Un descuido demasiado elaborado, observó Melinda para sí. «Ah, ya estás en casa». La voz de Ted sonaba mundana, casi aburrida. «Te presento a Priscilla Ramsey. Priscilla, ella es Melinda». La joven sonrió, una sonrisa profesional que no afectaba a sus ojos. Melinda notó automáticamente el maquillaje impecable, el reloj caro en su muñeca, el ligero aroma a Byredo. «Melinda, tenemos que hablar». Tad se quitó la chaqueta, tirándola descuidadamente sobre el respaldo de su silla, un gesto que siempre la irritaba. «Voy a pedir el divorcio. Priscilla se muda conmigo, o mejor dicho, ya se ha mudado, parcialmente. Lo mejor sería que hicieras las maletas y te fueras esta noche». Fue como si el tiempo se hubiera detenido. Melinda miró el cuadro que tenía delante, su marido, aquella mujer, su pasillo con los cuadros en las paredes, y no podía creer lo que estaba ocurriendo. 7 años de matrimonio, y así de repente. «Podemos discutir todos los detalles con los abogados», continuó Ted, evitando mirarla a los ojos. «Estoy abierto a un reparto justo de los bienes». Priscilla, mientras tanto, ya estaba subiendo las escaleras,
haciendo sonar sus tacones en los mismos escalones que crujían tan molestosamente. «Cariño, ¿ordeno mis cosas en el vestidor?» Su voz sonaba deliberadamente suave, con un ligero tono interrogativo. Melinda sintió que las náuseas le subían a la garganta. El vestidor, su camerino, donde aún colgaba su vestido de novia. «Sí, por supuesto», se hizo eco Ted. Melinda estaba a punto de salir. Miró la mesa puesta, visible a través del arco del comedor. Copas, velas, tarta de pera y queso azul. 7 años juntos, convertidos en una farsa en cuestión de minutos. Efectivamente, su voz sonó sorprendentemente tranquila. «Empacaré lo esencial ahora mismo». Mientras subía las escaleras, pudo oír a Priscila tararear algo en el vestidor, su vestidor, ordenando sus cosas. Los trajes de diseño ocupaban ya la mitad del espacio, empujando sus pertenencias, las de Melinda, contra la pared del fondo. En el dormitorio armó mecánicamente un pequeño bolso, una muda de ropa, una bolsa de maquillaje, un cargador de teléfono. No le temblaban las manos, una extraña calma la envolvía. Abajo, Ted hablaba por teléfono. Reconoció el tono «bao» que utilizaba con los clientes importantes. Al pasar por la cocina se dio cuenta de que había olvidado apagar el horno. La tarta. ¡Qué tontería! Ahora se quemaría. ¿Pero qué importaba? «Llamaré por el resto», dijo, pasando junto a Tad hacia la salida. Él asintió, sin apartar los ojos del teléfono. Ya en el coche, arrancando el motor, vio la silueta de Priscila parpadear a través de la ventana del dormitorio. La joven estaba corriendo las cortinas, las mismas que Melinda había elegido meses atrás, escogiendo el tono perfecto de gris. Nada más entrar en la carretera principal, se permitió respirar hondo por primera vez desde su llegada. Un plan empezó a formarse lentamente en su cabeza. Sí, se iría, pero no de la forma que esperaban. La suite del Hotel Belmont Plaza recibió a Melinda con luces tenues y un silencio perfecto. Dejó caer los zapatos con un gesto familiar y se acercó a la ventana panorámica. La ciudad nocturna se extendía por debajo, titilando con las luces de los rascacielos, tan indiferente como lo había sido 7 años atrás, cuando ella había pasado aquí su noche de bodas. Melinda sacó el teléfono y apagó todas las notificaciones, excepto el correo electrónico del trabajo. Ni llamadas de amigos preocupados, ni mensajes de familiares. Ya se ocuparía de todo mañana, pero ahora necesitaba despejarse. Pidió una botella de agua mineral y té para su habitación y se acomodó en una silla con su portátil de trabajo. Lo primero que hizo fue abrir el calendario de los últimos 6 meses. Allí estaban todas las señales que prefería no notar. Febrero. Ted canceló su tradicional fin de semana en Vermont, alegando un proyecto urgente. Marzo. Cambio repentino de perfume y camisas nuevas que no se había comprado. Abril. Aumento de las cenas de negocios y extrañas llamadas telefónicas durante las cuales él salía al balcón. Mayo. Su repentina decisión de empezar a ir a un nuevo gimnasio al otro lado de la ciudad. «Qué trivial», murmuró Melinda, abriendo su correo electrónico corporativo. Priscilla Ramsey. Por supuesto que conocía el nombre. Especialista junior del Departamento de Planificación Financiera, contratada hacía 4 meses. Melinda incluso había firmado sus papeles, sin pensar demasiado en otra rubia salamera con ambiciones. Los recuerdos llegaban en oleadas. Allí estaba ella, recomendando a Ted para el puesto de director financiero, convenciendo al consejo de administración de su competencia. Utilizando su autoridad, sus contactos y las relaciones que había forjado a lo largo de los años. «Tiene talento, iniciativa y muchas ideas nuevas», dijo en aquella reunión crucial. Bueno, en algo no se equivocaba. Tiene mucho empuje. Melinda abrió los contactos de su teléfono. James Crawford, el jefe de seguridad de la empresa, trabajaban juntos desde hacía más de una década. «¿James? Perdona el retraso. Sí, ya sé qué hora es».
No, nada urgente. Solo quiero que nos veamos mañana antes de que empiece el trabajo. ¿A las 7 en el café de enfrente de la oficina? Sí, y sí, es confidencial. La siguiente llamada es de Evelyn Pierce, su ayudante. Evie, ¿recuerdas la conversación que tuvimos sobre una posible filtración en el departamento financiero? Es hora de indagar un poco más. Mañana a las 8 en mi despacho, y trae todo lo que tengas sobre Priscilla Ramsey. Melinda abrió un nuevo documento y empezó a escribir. Sus dedos volaron sobre el teclado, trazando un claro plan de acción. Las políticas corporativas, las normas de la casa, el código ético de la empresa, se los sabía de memoria tras años de trabajo. Relacionarse con un subordinado, ocultar la relación a la dirección, un posible conflicto de intereses, tendría mucho donde elegir. Su teléfono vibró. Un mensaje de Tad. Espero que estés bien. Mi abogado se pondrá en contacto contigo mañana. Melinda sonrió. ¿Se encontraba bien? Oh, sí, estaba perfectamente, perfectamente. Se levantó, se dirigió al minibar y sacó una botella de agua. Nada de alcohol, ahora necesitaba claridad de pensamiento. El reloj marcaba las 3 de la madrugada, pero el sueño no llegaba. Abrió la base de datos de la empresa y empezó a revisar metódicamente todos los proyectos en los que había estado trabajando el departamento financiero durante los últimos 6 meses. Todos los documentos que Ted había autorizado. Todas las decisiones tomadas con su ayuda. A las 5 de la mañana ya lo tenía todo. La conexión con el joven empleado era solo la punta del iceberg. Decisiones financieras extrañas, inversiones cuestionables, aprobaciones sospechosas. Había aprendido a hacer la vista gorda ante muchas cosas en 7 años de matrimonio, pero ahora había llegado el momento de abrirla de par en par. A las 6, Melinda se duchó y se puso la ropa limpia que siempre guardaba en la oficina para emergencias. Llevaba el maquillaje impecable, el pelo recogido en un moño apretado y pendientes de perlas, regalo de su madre por su 30 cumpleaños. Al mirarse al espejo, no vio a una esposa abandonada, sino a una profesional preparada para actuar con decisión. Mientras bajaba al vestíbulo del hotel, captó la mirada de admiración del joven portero. 42 años es la mejor edad para una mujer que sabe lo que vale. Pues bien, había llegado el momento de demostrar ese valor a los demás. «Buenos días, James», dijo ella, entrando en el café a las 7 en punto. «Tengo una conversación muy interesante para ti sobre el departamento financiero». Ted Holbrook aparcó su Lexus plateado en el conocido lugar con el cartel de «Director Financiero». La mañana había sido sorprendentemente soleada y él estaba de buen humor. Claro que la noche anterior no había sido de lo más agradable, pero llevaba mucho tiempo planeando este traslado. Melinda era una mujer inteligente, lo entendería y lo aceptaría todo de forma civilizada. Le recibió un silencio inusual en el vestíbulo. Normalmente, el personal le saludaba, le sonreía, intentaba hablar con él. Hoy, sin embargo, la gente apartaba cuidadosamente la mirada, se apartaba apresuradamente, fingiendo estar inmersa en sus teléfonos o documentos. «Buenos días, Carol», le dijo a su secretaria. Ella respondió con un «so» apenas audible e inmediatamente se quedó mirando el monitor. Era extraño. La normalmente parlanchina Carol siempre le daba todas las noticias de la oficina mientras él estaba fuera. Al abrir su correo electrónico, Ted frunció el ceño. 3 reuniones importantes para hoy habían sido canceladas sin explicación alguna. Había vacíos en el calendario, un lujo inaceptable para el director financiero de una gran empresa. «Carol, ¿qué pasa con la reunión sobre el proyecto Aurora? ¿Por qué se canceló?» El señor Anderson dijo que estaban reevaluando las prioridades, respondió la secretaria sin levantar la vista. Ted quiso entrar en detalles, pero le interrumpió el timbre de un teléfono interno. «Señor Holbrook, le esperan en la sala de conferencias de la 12ª planta, inmediatamente». La voz de la secretaria del director general sonó seca y oficial.
En la sala de conferencias le esperaban el director general, Robert Stephenson, el jefe del departamento jurídico, Patrick O'Neill, y el jefe de seguridad, James Crawford. Las caras de todos eran impenetrables. «Siéntese, señor Holbrook», Stevenson señaló una silla. No fue su habitual «Ted, colega», sino una alocución formal, la primera señal de alarma. Hemos recibido información sobre graves infracciones de la ética empresarial por su parte, empezó O'Neill, extendiendo los documentos que tenía delante, así como una posible filtración de información confidencial a un competidor. Ted sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Esto es algún tipo de error. No es probable. Crawford le puso delante las impresiones de los correos electrónicos. Aquí está la correspondencia con los representantes de Global Invest. Aquí está el papeleo del acuerdo con Nucor Systems, todas las fechas, todos los detalles. Creo que reconocerás estos materiales. Ted estaba reconociendo. Claro que los reconocía. Él mismo había enviado esas cartas, confiado en que su correo privado era seguro. Pero ¿cómo? Melinda, murmuró. La señorita Holbrook nos proporcionó alguna información, sí, asintió Stevenson. Pero la mayor parte de las pruebas proceden de una investigación interna. Llamaron a la puerta. Entraron 2 agentes de seguridad cargados con cajas. Tenemos que confiscar su ordenador de trabajo y todos los soportes de almacenamiento, anunció Crawford. Por favor, no obstruyan. La hora siguiente pasó como un borrón. Firma de documentos de confidencialidad, entregar la placa y las llaves, recoger los efectos personales bajo la atenta mirada de seguridad. Al pasar por el departamento de planificación financiera, se fijó en el escritorio vacío de Priscilla. En la pared de enfrente colgaba un código ético enmarcado, el mismo que él había violado por descuido en los últimos meses. Los guardias de seguridad le acompañaron a la salida. Los empleados se asomaban desde detrás de sus ordenadores, cuchicheaban, grababan con sus teléfonos. Mañana sería el tema principal de discusión en la oficina. Carol lo alcanzó a la salida con una caja con sus pertenencias. «Disculpe, señor Holbrook», murmuró, tendiéndole la caja. En ella había una foto de un evento corporativo. Melinda y él riéndose de la broma de alguien. Había sido hacía 6 meses, antes de que Priscilla apareciera. Al salir al aparcamiento, Ted se dio cuenta de que el espacio con su nombre ya había sido pintado. Subió al coche y sacó el teléfono. Necesitaba ponerse en contacto con Priscilla urgentemente. El abonado no está disponible temporalmente. Solo cuando arrancó el motor se dio cuenta de que su tarjeta bancaria era una tarjeta de nómina de la empresa, y todos sus ahorros estaban invertidos en acciones de la empresa, cuyo acceso estaba ahora seguramente bloqueado. «Maldita Melinda», murmuró apretando los dientes mientras salía del aparcamiento. El guardia de la barrera se apartó desafiante y dejó pasar el coche. Su teléfono zumbó. Un mensaje de Melinda. «Espero que estés bien. Mi abogado se pondrá en contacto contigo mañana». Las mismas palabras que le había escrito ayer, palabra por palabra. Solo ahora Ted se dio cuenta de cuánto había subestimado a su esposa. Priscilla Ramsey estaba sentada en su piso de alquiler mirando una vieja fotografía. La pequeña ciudad de Oak Ridge, Tennessee, 2000 almas, una calle principal y la perpetua sensación de que la vida real estaba en algún lugar, justo en el horizonte. En la foto, ella tiene 16 años y está junto a su padre en la puerta de su taller de reparación de automóviles. Un mono desgastado con el parche del nombre Joe, las manos perpetuamente engrasadas y el sueño de que su hija salga al mundo. Cerca de allí, su madre es camarera en la cafetería local, con una sonrisa cansada y ojos descoloridos. «Te crees demasiado, Priscilla», le gustaba decir a su madre. «La gente como nosotros deberíamos saber cuál es nuestro lugar». Priscilla frunció los labios y apartó la fotografía. «¿Saber cuál es su lugar? No»,
había aprendido una lección muy distinta. El primero fue el dueño del supermercado local, un hombre casado de mediana edad que se había considerado un benefactor cuando la contrató como cajera. Ella estudiaba entonces en la universidad local y su ijishwas para pagar la matrícula le pareció maná caído del cielo, hasta que se dio cuenta de que podía conseguir mucho más. Luego vino un profesor de economía de la universidad estatal a la que se había trasladado. Le fascinó su mente viva y su pensamiento fuera de lo común. Su mujer, la decana de la facultad, no quedó tan entusiasmada cuando descubrió su correspondencia, pero para entonces Priscila ya tenía una matrícula de honor y una carta de recomendación para un máster. Cada hombre sucesivo estaba un escalón por encima del anterior. Aprendió, no solo en la universidad, sino también en la cama, en restaurantes, en reuniones de negocios. Maquillaje impecable, vestuario perfectamente elegido, capacidad para mantener una conversación sobre cualquier tema. Se convirtió en una obra de arte, el arma perfecta. Se fijó en Ted Holbrook incluso antes de entrar en la empresa. Estudió su perfil en las redes sociales, analizó todos los datos disponibles. Director financiero de una gran empresa, carrera exitosa, conexiones en círculos empresariales. Y lo más importante, una esposa en un puesto directivo en la misma empresa. Conseguir un trabajo en el departamento financiero no fue difícil. Sabía cómo impresionar en una entrevista. CV impecable, respuestas correctas, mirada inocente bajo largas pestañas. Su primer encuentro bio en la cafetería había sido cuidadosamente planeado. Ella conocía su horario, sabía que almorzaba solo los miércoles mientras su mujer estaba en reuniones. El vestido ligero de verano, el café derramado Biuli, la disculpa sincera. «Deja que te compre un traje nuevo», le ofreció entonces, mirando la mancha de su chaqueta. «Oh, no hace falta», se sonrojó ella dulcemente. «¿Por qué no me invitas a un café?» Todo fue según lo previsto. Las conversaciones inocentes de la cafetería se convirtieron en comidas de negocios. Las comidas de negocios se convirtieron en reuniones nocturnas en el bar del hotel. Ella escuchaba atentamente, admirando su experiencia y su posición. Y, por supuesto, estaba disponible, a diferencia de su siempre ocupada esposa. «Melinda no me entiende en absoluto», se quejó después de su tercer vaso de whisky. «Solo piensa en el trabajo». Priscila asintió con simpatía, encauzando sigilosamente la conversación en la dirección correcta. Se enteró de los tratos pendientes, de los planes de la empresa, de los competidores. La información era lo verdaderamente valioso, pero había habido un error de cálculo. Había subestimado a Melinda Holbrook. En su afán por ascender en la escala social, Priscila había olvidado la lección principal. Nunca subestimes a tu oponente. El teléfono de su mesa vibró, un mensaje de la seguridad de la empresa. Su acceso a la red corporativa estaba bloqueado. A continuación llegó un aviso de rescisión de su contrato de trabajo. Priscila se recostó en la silla y miró la ciudad nocturna por la ventana. Bueno, esto no había terminado. Todavía tenía copias de documentos, correspondencia, notas de conversaciones. Ted no era el único hombre en el mundo, y su empresa no era la única que podía estar interesada en esa información. Sacó su teléfono y marcó un número que guardaba para ocasiones especiales. «Señor Chen, recuerda nuestra conversación sobre una posible cooperación. Creo que ahora sería un buen momento para hablar de ello». La foto de Oak Ridge seguía sobre el escritorio. Sus padres estarían horrorizados de saber en lo que se había convertido su pequeña. ¿Pero querían sacarla de la pobreza? Pues ella sí. El cubículo de la oficina en casa, que antes le había parecido acogedor a Ted, ahora le apretaba. La lista de contactos de su teléfono se había convertido en una cadena interminable de amables negativas y vacantes inexistentes. «Lo siento, amigo, pero ahora no es un buen momento». La voz de Jack Bryson, su compañero de universidad y director del fondo de inversión, sonaba realmente preocupada. «¿Te das cuenta?»,
Riesgos para la reputación. Ted comprendió. En los últimos 3 días había oído suficientes eufemismos para la palabra bagel como para escribir un diccionario entero. Ahora es un periodo difícil. Estamos en fase de reestructuración. Retomemos esta conversación dentro de 6 meses. ¿Cómo que no hay dinero? La voz de Priscila irrumpió en sus pensamientos. Estaba en la puerta, con una revista de papel satinado en las manos. Creía que hoy íbamos a ver ese ático. Priscila. Ted se frotó las sienes con cansancio. Te lo he explicado. Todas las cuentas están congeladas. Hasta que se aclare la situación de las acciones de la compañía. No me importan las acciones. Debes tener otros ahorros. Eres el maldito director financiero. Lo era, sonrió sin disimulo. Y todos los activos importantes estaban inmovilizados en la empresa. Melinda sabía dónde golpear. Priscila tiró la revista sobre la mesa. ¿Así que estamos atrapados en esta casa? ¿En este suburbio? Ted miró esta casa, espaciosa, con reformas de diseño, que costaba una suma de 7 cifras. La casa que él y Melinda habían elegido juntos. Una casa que ahora tendrían que vender, dado su inminente divorcio. El teléfono sonó de nuevo. El número de Charles Whitman, su antiguo mentor de la escuela de negocios. Finalmente, al menos alguien... Ted, muchacho. La voz de Whitman sonaba desacostumbradamente formal. Te llamo para advertirte. Mantente alejado del sector financiero, al menos durante los próximos 2 años. ¿Qué? ¿Por qué? Alguien ha corrido la voz muy metódicamente sobre sus, digamos, decisiones controvertidas, con documentos, fechas, testimonios, un trabajo muy profesional. Ted sintió que se le enfriaba la espalda. ¿Melinda? Probablemente. Siempre ha sido una de mis alumnas más capaces. ¿Recuerdas cómo os conocisteis en mi clase? Claro que se acordaba. Melinda se había sentado en primera fila, había hecho preguntas agudas, y él, el conferenciante invitado, había quedado hipnotizado por su inteligencia y su belleza. Lo siento, Ted, pero tengo que irme. Y ten cuidado con los nuevos proyectos. Ahora mismo, tu nombre es una bandera roja para cualquier inversor serio. Priscila, que había logrado escuchar la conversación, lo miró con disgusto mal disimulado. Increíble, simplemente increíble. Me he liado con un perdedor. Te involucraste con un hombre casado por su dinero y su posición. Ted dejó que la amargura se abriera paso en su voz por primera vez en mucho tiempo. ¿Cómo llamas a eso? Se llama sentido común. ¿Crees que te necesitaba? ¿Tu palabrería trillada sobre no ser apreciado? ¿Tus quejas sobre tu mujer? Ella se rió, y esa risa le arañó los nervios. Contaba con un cierto nivel de vida, con oportunidades, con contactos, y lo que conseguí, esto. Hizo un círculo con la mano alrededor de la oficina como si fuera algo vergonzoso. ¿Sabes qué es lo gracioso? Tu esposa. Ni siquiera hizo un berrinche, se rascó la cara, gritó. Simplemente te destruyó metódicamente. Eso es lo que yo llamo clase. Ted la miró y la vio por primera vez de verdad. No era una joven encantadora, sino una depredadora que había calculado mal su presa. «Puedes irte», dijo en voz baja. «Ahora mismo». «Oh, no te preocupes, ya he hecho la maleta». Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral. ¿Y sabes qué? Melinda tenía razón. Eres demasiado predecible. La puerta principal se cerró de golpe, dejando a Tad solo en la casa vacía. El teléfono vibró sobre la mesa. Una carta del abogado de Melinda con los papeles iniciales del divorcio. En motivo del divorcio se leía secamente: diferencias insalvables entre las partes. Sonrió amargamente. 7 años de matrimonio, una carrera de éxito, una reputación. Todo se desmoronó como un castillo de naipes de un golpe certero. Y ese golpe lo había asestado una mujer que él creía demasiado ocupada con su trabajo como para darse cuenta de su infidelidad. El timbre de la puerta le hizo estremecerse. Un mensajero estaba en la puerta con papeles. «Señor Holbrook,
Notificación de inicio del procedimiento de partición. Firme aquí, por favor. De repente Ted se dio cuenta de que lo peor estaba por llegar. Esto era solo el principio. Melinda estaba sentada en el despacho de su terapeuta, una habitación amplia y luminosa con vistas al parque. La doctora Sarah Blackwell, una mujer de unos 60 años y mirada penetrante, esperaba pacientemente a que empezara a hablar. ¿Sabes? Lo curioso es que siempre supe que me engañaba. Melinda pasó el dedo por el brazo de cuero de la silla. Pequeñas cosas, señales, el perfume nuevo de la secretaria por su cumpleaños, los extraños viajes de negocios, mensajes que borraba en cuanto yo entraba en la habitación. ¿Y usted guardaba silencio? He estado ocupada, sonrió Melinda sin disimulo. Trabajo, carrera, siempre intentando quedarme embarazada. Cada mes, esas malditas pruebas. Cada visita al médico es como una pequeña muerte. Otra vez, negativo. Se quedó en silencio, recordando. 3 años de procedimientos interminables. Las hormonas que hacían que su cuerpo la traicionara. El sobrepeso, los cambios de humor, la fatiga constante. Y Ted, que la había apoyado al principio y luego. Su madre dijo entonces, tal vez es porque trabajas demasiado duro. Una mujer debe ser una mujer, no un robot. Melinda imitó la voz amanerada de su suegra. Eleanor Holbrook, cuidadora hereditaria de la casa, nunca aprobó mi carrera. Cuéntame más sobre ella. Imagina una mujer que cree que el lugar de una esposa está 2 pasos por detrás de su marido. Cuando Ted consiguió un ascenso gracias a mi recomendación, ella declaró delante de todos: un hombre debe hacer su propia carrera, como si le hubiera humillado con mi ayuda. Melinda se levantó y se dirigió a la ventana. Abajo, una joven madre hacía rodar un cochecito y hablaba animadamente con su bebé sobre algo. ¿Sabes qué es lo irónico? Cuando dejé de obsesionarme con el embarazo y me puse a trabajar, todo el mundo empezó a juzgarme. Ted se quejaba de que no le prestaba atención. Su madre sacudía la cabeza y hablaba de mis prioridades. Y yo solo intentaba sobrevivir. ¿Y los engaños? ¿Cuándo notaste el primero? Hace 3 años. Una fiesta de Navidad de la empresa. Le vi flirteando con una nueva empleada del departamento de marketing. Luego encontré recibos de un restaurante que él y yo nunca habíamos visitado. Es banal hasta lo ridículo. La doctora Blackwell anotó en su cuaderno. ¿Se enfrentó a él? No, yo compensé. Trabajé más duro, logré más. Cada vez que encontraba pruebas de otra aventura, cerraba los ojos y me sumergía en un nuevo proyecto. Absurdo, ¿no? ¿Y Ted? ¿Cómo reaccionó ante tus progresos? Melinda volvió a su silla. Al principio, orgulloso. Luego empezó a molestarse, sobre todo cuando mis primas empezaron a superar las suyas. Empezó a pasar más tiempo con su madre quejándose de mí. Ella, por supuesto, le apoyaba. Pobre chico, una esposa tan fría. ¿Qué cambió con la llegada de Priscilla? Todo y nada. Es solo que fue la gota que colmó el vaso. Traerla a nuestra casa, en nuestro aniversario. Melinda se agarró a los reposabrazos de su silla. ¿Sabes de qué me he dado cuenta? Todos esos años tuve miedo de perderlo, y cuando por fin lo hice, me sentí aliviada. ¿Alivio? Sí. Se acabó fingir, interpretar el papel de la esposa perfecta, poner excusas por tu éxito, soportar las miradas condescendientes de mi suegra, hacer la vista gorda ante sus infidelidades. La doctora Blackwell dejó a un lado su cuaderno. ¿Y cómo se siente ahora? Extraña, vacía, pero libre. Melinda sonrió por primera vez en la sesión. ¿Sabe qué es lo curioso? Cuando trajo a Priscilla debí sentirme humillada, aplastada, y pensé, qué predecible eres, Ted. La joven amante, el escenario trillado, incluso el momento, es como un melodrama barato. ¿Y ahora qué? ¿Ahora? Melinda se levantó, preparándose para irse. Ahora por fin puedo ser yo misma.
sin tener en cuenta sus complejos, la opinión de su madre, las expectativas de la sociedad. Dicen que la venganza es un plato que se sirve frío, pero la verdadera venganza no es destruir a un hombre, es dejar que destruya todo lo que tenía. Ya en la puerta se dio la vuelta. Es curioso, pero debería estar agradecido a Priscila. Ella hizo lo que yo no tuve el valor de hacer. Me hizo despertar y dejar de fingir. La doctora Blackwell miró por la ventana la figura menguante de su paciente. Había visto muchos matrimonios rotos en sus 15 años de práctica, pero rara vez había conocido a personas que encontraran un camino de vuelta a sí mismas en esa destrucción. Ted abrió la puerta principal y se quedó helado. En la penumbra del salón, Priscila estaba sentada con los pies apoyados en la mesita. En la pantalla de su portátil parpadeaban algunas imágenes. Ahí está nuestro protagonista, se estiró sin girar la cabeza. ¿Cómo han ido las entrevistas? ¿Siguen igual de infructuosas? ¿Qué haces aquí? Ya no tienes las llaves. Oh, ¿eso importa ahora? Giró la pantalla del portátil hacia él. ¿Recuerdas esta reunión? El Hotel Ritz Suite, una discusión muy interesante sobre el acuerdo de Nucor Systems. La pantalla los mostraba. En la habitación del hotel, con una botella de whisky, inclinados sobre unos documentos. Ted sintió que el suelo se le iba bajo los pies. ¿Nos has grabado? Claro que sí, cariño. Igual que grabaste todas nuestras conversaciones. ¿Sabes cuánto podría valer la información sobre el funcionamiento interno de Emerson Technologies? Ted se hundió pesadamente en su silla. ¿Trabajabas para la competencia? Digamos que tenía varias opciones de empleo, sonrió, y en esa sonrisa no había nada de la chica dulce que había estado fingiendo ser durante los últimos meses. Pero tu mujer confundió todas las cartas. ¿Quién iba a decir que esa mujer de carrera resultaría ser tan eficiente? ¿Qué quieres? Dinero, por supuesto. 500,000 y todo este material seguirá siendo nuestro pequeño secreto. No tengo esa cantidad de dinero. Todas las cuentas están congeladas. No te hagas el tonto, Ted. Chasqueó los dedos en la pantalla. Tienes una cuenta offshore en las Islas Caimán. Vi el papeleo la última vez que te emborrachaste y te quedaste dormido en tu despacho. Ted se quedó helado. Ni siquiera Melinda conocía esa cuenta. Tienes una semana. Priscila cerró de golpe el portátil. De lo contrario, algunas personas muy interesantes obtendrán estos materiales. Y créeme, tu situación actual parecerá el paraíso comparada con lo que está por venir. Te das cuenta de que podría ir a la policía, ¿no? Ella se rió. ¿Con qué? ¿Con una denuncia de que tu amante te está chantajeando con grabaciones de tus propias transacciones ilegales? Oh, sí, sería una declaración muy interesante. Priscila se levantó, arreglándose su inmaculado peinado. Y por cierto, ¿recuerda al señor Chen de Global Invest? Le manda recuerdos. Dice que su última reunión fue muy productiva. ¿Trabajaste para Chen? Ted sintió que las náuseas le subían a la garganta. Ahora todo cuadraba. Las extrañas coincidencias, los encuentros y su repentina familiaridad con los asuntos de la empresa. Trabajo para el mejor postor. Se dirigió hacia la salida. Una semana, Ted. Se acabó el tiempo. La puerta principal se cerró de golpe y Ted seguía sentado en la oscuridad, intentando comprender lo que había ocurrido. Su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido con un archivo adjunto. La foto les mostraba a él y a Chen estrechando lazos de amistad en el vestíbulo del hotel, y la fecha de la esquina coincidía con el día del trato dudoso. Seguía otro mensaje. Tu mujer tenía razón sobre la ética empresarial, pero no tiene ni idea de lo profunda que es esta madriguera. Tic-tac, cariño. Ted se sirvió un whisky, el tercero de la noche. Un pensamiento le rondaba la cabeza. ¿Cómo se las había arreglado para perder tan estrepitosamente en su propio juego? ¿Y qué más escondía aquella mujer bajo la manga? Y en algún lugar de la ciudad, Priscilla Ramsey estaba marcando el número del señor Chen.
Todo va según lo previsto. Se va a romper. Una risita seca sonó en el auricular. Muy bien, señorita Ramsey. Siga trabajando así de bien. Y recuerde, necesitamos todo el material sobre el proyecto Vanguard. Priscilla sonrió, contemplando la ciudad nocturna. Oh, los tendrás. Después de todo, los hombres siempre subestiman a las mujeres. ¿No es así, Ted? Había el habitual zumbido de excitación en el elitista Equinox Fitness Club. Las cintas de correr zumbaban, los entrenadores gritaban órdenes y el vestuario femenino bullía de excitación. Siempre he dicho que Ted Holbrook era un cabrón raro. Victoria Grant, esposa de un gran promotor inmobiliario, se arreglaba su inmaculada coleta frente al espejo. ¿Recuerdas aquel acto benéfico? Coqueteaba con todo el mundo mientras Melinda negociaba con los inversores, pero metiendo a una amante en casa, en nuestro aniversario. Ashley Parker, una diseñadora de interiores a la moda, sacudió la cabeza. Eso está fuera de lugar. ¿Y Melinda? ¿La viste ayer en la reunión de la junta? Caroline Bishop bajó la voz. Traje impecable, presentación perfecta, como si no hubiera pasado nada. Oí que ella destruyó su carrera con una llamada telefónica. No una llamada, sino una estrategia inteligente, corrigió Victoria. James me dice que en los círculos financieros su nombre es ahora tabú. Nadie quiere hacer negocios con un hombre que filtró información a la competencia. Al otro lado de la ciudad, en el Churchill Cigar Club, la conversación iba por otros derroteros. Una mujer con poder es algo terrible, negó con la cabeza Robert Kingsley, un viejo amigo de la familia Holbrook. Utilizar una posición de autoridad contra su propio marido. ¿Qué se supone que debía hacer?, objetó Marcus Welsh. Melinda convirtió su matrimonio en un proyecto empresarial. Reuniones interminables, viajes de negocios. Pero una joven secretaria, eso es tan cursi. No es una secretaria, es una analista financiera. ¿Cuál es la diferencia? El resultado es el mismo. Ted la cagó. En la oficina de Emerson Technologies, los chismes se esparcían como una piedra arrojada al agua. ¿Has visto su despacho? Ya está siendo remodelada para la nueva dirección, susurraban en la cafetería. ¿Y la señorita Holbrook? Ni un músculo de su cara no se estremeció cuando seguridad lo sacó. Dicen que ella lo sabía todo desde el principio, solo esperaba el momento adecuado. Melinda había oído estas conversaciones. Se silenciaron en cuanto ella apareció en el pasillo, pero sabía que era de lo único que se hablaba en la oficina. Mantenía una expresión impenetrable en su rostro, celebrando reuniones, tomando decisiones. Solo su ayudante, Evelyn, notó el movimiento de sus dedos al tomar una taza de café. Señora Holbrook, Evelyn le tendió una carpeta. Ha llamado el Financial Times. Quieren una entrevista sobre la nueva estrategia de la empresa. Prográmala para la semana que viene. Melinda ni siquiera levantó la vista del monitor. Y Evie, gracias, por todo. Ted, mientras tanto, estaba sentado en el bar del Hotel Mandarin Oriental, ignorando los mensajes de su madre. Eleanor Holbrook le inundaba de consejos y reproches. Tienes que luchar. Esa mujer no tenía derecho a hacerte eso. Otro whisky, le espetó al camarero, notando cómo un par de hombres de negocios en una mesa cercana le reconocían y empezaban a cuchichear. Lo siento, señor. El camarero parecía avergonzado. Su tarjeta ha sido rechazada. Al otro lado de la ciudad, Priscilla tampoco perdió el tiempo. Había quedado con un periodista de una publicación económica en un restaurante de lujo. No es oficial, por supuesto, se acercó. Pero puedo contarte tantas cosas sobre el funcionamiento interno de Emerson Technologies. Mientras tanto, Melinda estaba sentada en su despacho de la planta 42, contemplando la ciudad nocturna. Sobre la mesa estaba el último número de Business Week con su foto y el titular, Mujer del Año, cómo Melinda Holbrook está transformando la cultura corporativa. Curioso.
murmuró, mirando su reflejo en la ventana. Se ha pasado toda la vida intentando ser la esposa perfecta y se ha hecho un nombre como ejecutiva despiadada. El teléfono del escritorio tintineó. Un mensaje de Victoria. ¿Cena el sábado? Las chicas quieren mostrar su apoyo. Melinda sonrió. Qué extraño. Había sido necesario que su vida personal se derrumbara por completo para que la gente viera por fin a la verdadera Melinda. No la mujer de Ted Holbrook, sino Melinda. Solo Melinda. A las 7 en punto, respondió. Y dile a las chicas que traigan algo más fuerte que el champán. Tengo una historia que contar. El timbre sonó, sorprendiendo a Melinda ordenando su papeleo. En la puerta estaba Cordelia, alta, pelirroja, tan diferente a su hermano. «Hola, cariño». Cordelia se adelantó y abrazó a Melinda con fuerza. «He traído el vino y estoy lista para escuchar tu versión del lío». Melinda sonrió involuntariamente. Cordelia siempre había sido así, directa, honesta, todo lo contrario de la remilgada Eleanor Holbrook y su guibido hijo. «Pasa». Melinda condujo a su invitada a la cocina. «No me digas que has volado desde Seattle solo para esto». «Exactamente para esto». Cordelia sacó una botella de tinto de su bolso. «El idiota de mi hermano se las arregló para arruinar lo mejor de su vida. Debería haber volado». Se acomodaron en el salón. Cordelia miró alrededor del entorno familiar, notando los cambios. Los cuadros de Ted habían desaparecido, nuevos cuadros habían aparecido. «¿Sabes?», comenzó, tomando un sorbo de vino, «siempre supe que Ted haría esto. No porque sea un mal hombre, es porque es débil». «¿Débil?». Melinda enarcó una ceja, sorprendida. ¿Te has preguntado alguna vez por qué depende tanto de la opinión de su madre? ¿Por qué necesita constantemente la validación de su importancia? Melinda sacudió la cabeza. Eleanor siempre me pareció una madre sobreprotectora. ¿Sobreprotectora? Cordelia rió con amargura. Ella lo destruía, cada día, cada palabra. ¿Por qué solo sacas notable cuando Cordelia saca sobresaliente? ¿Por qué no puedes tener tanto éxito como el hijo de los Robertson? Un hombre de verdad debería ser un líder, y tú, y es así todo el tiempo, ¿sabes? Melinda se quedó callada, recordando todas las veces que Ted había reaccionado dolorosamente ante sus éxitos. «Y entonces llegaste tú», continuó Cordelia. «Inteligente, exitosa, independiente. Se enamoró no solo de ti, sino de la idea de estar a tu lado. Era su pase al mundo de la gente de éxito». «Pero yo le quería», dijo Melinda en voz baja, «tal como era. Esa es la cuestión. Él no creía que podía ser amado por nada. Por eso no paraba de demostrarse a sí mismo lo que valía, con aventuras, negocios arriesgados, acciones insensatas». Cordelia sirvió más vino. «Y esa Priscilla solo jugaba con sus complejos, joven, admirándolo, necesitando protección, exactamente lo opuesto a ti. ¿Y ahora qué? ¿Ahora?». Cordelia vaciló. «Ahora vive en un piso de alquiler. Su madre intenta controlar todos sus movimientos, y esa chica parece estar llevando a cabo algún tipo de juego por su cuenta». «¿Has estado en contacto con él?». «Sí, está roto. No tanto por la pérdida de su trabajo o su reputación, sino por darse cuenta de su propia estupidez. ¿Sabes lo que dijo? Pensé que estaba humillando a Melinda, pero en realidad me estaba humillando a mí mismo todo el tiempo». Melinda sintió que un nudo le subía a la garganta. «Es un poco tarde para ese tipo de perspicacia». «Estoy de acuerdo. Pero, Mel, no te estoy pidiendo que le perdones. Es que tal vez podríamos ayudarlo a no destruirse por completo, por el bien de las cosas buenas que una vez fueron». «¿Sabes lo del chantaje? ¿Sobre Priscilla y sus notas?». «Sí, me lo dijo. Idiota. Se metió en un montón de problemas». Melinda se levantó y se acercó a la ventana. «¿Sabes qué es lo peor? Yo podría ayudar. Tengo contactos, influencias, pero no estoy segura de querer hacerlo. No pasa nada.
Cordelia se acercó y se puso a su lado. No tienes que ser su salvador, pero ¿podríamos evitar que se hunda para siempre? ¿Por qué te preocupa tanto? Porque es mi hermano, y porque lo recuerdo diferente, antes de que mi madre lo quebrara, antes de todos los complejos y la estupidez. Era un buen hombre, Mel. Lo era, repitió Melinda. Estaban junto a la ventana, mirando el atardecer. Dos mujeres unidas por un hombre que había conseguido arruinar todo lo bueno de sus vidas. Hablaré con mi equipo de seguridad, dijo finalmente Melinda. A ver qué podemos averiguar sobre esta Priscilla y sus conexiones, pero no por el bien de Ted, por el tuyo. Cordelia le apretó la mano en silencio. A veces las palabras no eran necesarias, y en algún lugar de la ciudad, Ted Holbrook miraba una fotografía tomada 7 años atrás. Él, Melinda y Cordelia riendo frente a un árbol de Navidad. Parecían tan felices, tan reales. ¿Qué he hecho?, susurró, y el eco del piso vacío no respondió. Melinda le oyó incluso antes de que irrumpiera en su despacho. La voz airada en la recepción, la exclamación sobresaltada de la recepcionista. ¡Tú! Ted abrió la puerta de un manotazo con tanta fuerza que chocó contra la pared. ¡Has sido tú! Melinda levantó tranquilamente la vista de su portátil. Seguridad está en camino. Tienes unos 2 minutos. ¿Decidiste destruirme? Bien hecho. Arrojó una carpeta de archivos sobre el escritorio. Todas esas llamadas, cartas, conversaciones informales, me has cortado metódicamente todas las vías. Siéntate, Ted. No querrás que te saquen de aquí en brazos, otra vez. Se desplomó en una silla, respirando agitadamente. Voy a demandar. Por difamación, por uso de cargo oficial. ¿En serio? Melinda abrió el cajón superior de su escritorio y sacó un pendrive. ¿Hablamos de sus reuniones con el señor Chen? ¿O del acuerdo con Nucor Systems? Tengo copias de todos los documentos. ¿Me has estado siguiendo? No, cariño. Solo hacía mi trabajo, mantener la seguridad de la empresa. Y tú estabas demasiado ocupado con tu joven amante para darte cuenta de lo obvio. Una preocupada Evelyn apareció en la puerta. Señorita Holbrook, seguridad. Está bien, Evie. El señor Holbrook ya se iba. No me digas lo que tengo que hacer. Ted se levantó de un salto. ¿Crees que no sé de tus chanchullos con las decisiones de personal? ¿Sobre los sobornos de las agencias de contratación? Melinda se rió, de verdad, con ganas. Oh, Ted, ¿de verdad crees que arriesgaría mi reputación por unos sobornos? A ti es a quien le gusta el dinero fácil. ¿Cómo has...? Así, se levantó, apoyando las manos en la mesa. ¿Sabes cuál es tu problema? Siempre pensaste que yo era débil. Pensabas que hacía la vista gorda a tus engaños por impotencia, que aguantaba tus negocios turbios por miedo a quedarme sola. En el pasillo se oían los pasos de los guardias. Y yo solo estaba esperando, reuniendo información, preparándome, porque sabía que tarde o temprano cometerías un error, lo suficientemente grande como para enterrarte. ¿Tú planeaste todo esto? No, cariño, tú eres quien lo planeó todo. Yo solo no me metí en el camino para que te cavaras un agujero. Los guardias aparecieron en la puerta. El rostro pálido de Priscila asomaba tras ellos. Estaba claro que había venido a disfrutar del espectáculo, pero la representación no había salido según su guión. Llévenselo, dijo Melinda con calma. Y a la señorita Ramsey también. Ya no tiene autorización para entrar en el edificio. Esto no ha terminado, gritó Ted mientras era conducido al ascensor. Es el final, Tad, solo que aún no te has dado cuenta. Priscila intentó decir algo, pero el guardia se mantuvo inflexible. Al quedarse sola, Melinda se acercó a la ventana. Abajo, Ted y Priscila eran conducidos a través del aparcamiento. 2 personas rotas cuyos planes se habían desmoronado como un castillo de naipes. El teléfono en el escritorio sonó, el de Cordelia. ¿Está todo bien? La hermana de Ted sonaba preocupada. Sí, es solo escena final. ¿El vino?
con todo el drama que pudo reunir. Lo siento por él, Mel. Él solo... No, Cordy, no más excusas. Que aprenda a vivir con las consecuencias de sus decisiones. El silencio se hizo en el auricular. «Sabes», Cordelia finalmente dijo, «tienes razón. Tal vez esto es exactamente lo que necesita, madurar por fin». Tal vez. Melinda miró el coche de Tad salir del aparcamiento. O tal vez simplemente no me importa. Y esa era la verdad. En algún momento entre su traición y el violento arrebato de hoy, había dejado de sentir algo por aquel hombre. Todo lo que quedaba era fatiga y un extraño alivio. «Evie», llamó a su secretaria, «trae café, por favor, y cancela todas las citas de hoy. Necesito trabajar en una nueva estrategia de desarrollo». La vida continuó, y por primera vez en mucho tiempo, se sintió realmente libre. El restaurante Le Bernardin estaba prácticamente vacío a esas horas de la noche. Melinda había elegido deliberadamente una mesa en el rincón más alejado, desde donde tenía una vista despejada de toda la sala. Sabía que Priscila vendría, su oferta era demasiado tentadora. «Siento llegar tarde». Priscila se sentó en la silla de enfrente. Con su traje negro de Chanel, parecía mayor de sus 27 años. «Corchos. ¿Una copa de vino?» Melinda hizo una seña al sumiller. «Prefiero la cabeza despejada». «Razonable». Melinda dio un sorbo a su copa. «Hablemos de lo que realmente hace, señorita Ramsey. ¿O debería llamarla señorita Chen?» Priscila se estremeció, pero rápidamente se recompuso. «No sé a qué se refiere». «Sobre su actual empleador. Sobre el plan para robar empleados clave. Sobre la facilidad con que algunos hombres pierden la cabeza por una chica joven y guapa». Melinda sacó un portapapeles. «James Wilson de Desarrollo, Peter Hendricks del Departamento Jurídico y, por supuesto, mi marido, o mejor dicho, pronto exmarido, Bas de Farol». «¿En serio?» Melinda abrió el archivo de fotos. «Usted y el señor Chen en Hong Kong, hace 2 años. Estás en la oficina de Global Invest con otro nombre. Una carrera muy interesante para una chica de Oak Ridge, Tennessee». Priscila se reclinó en su silla. «¿Qué quieres?» «Cooperación. Eres inteligente, ambiciosa y muy buena en tu trabajo. Sería una pena desperdiciar tanto talento en sucios juegos corporativos». «¿Una oferta de trabajo?» «Estoy ofreciendo un futuro real, no un papel como seductora corporativa». «¿Y si lo rechazo?» Melinda se encogió de hombros. «Entonces los federales tendrán todos los archivos de tus actividades en 1 hora. Seguro que les interesa un plan de espionaje industrial. Realmente no eres como Ted te describió». Priscila sonrió genuinamente por primera vez. «Y no eres tan estúpido como intentas aparentar. ¿Cuánto te paga Chen?» «Lo suficiente». «Te ofrezco más. Y un trabajo legítimo en el departamento internacional. Tus conocimientos de chino y tus conexiones serán muy útiles». «¿Por qué confías en mí?» «No confío, pero confío en tu sentido común. Y en el hecho de que una mujer inteligente siempre elegirá un futuro seguro antes que un presente dudoso». Priscila agitó su vaso de agua pensativamente. «¿Y Ted? ¿Su chantaje? Olvídate de él. Se destruyó a sí mismo cuando decidió jugar un doble juego. ¿Planeaste todo esto desde el principio?» Melinda sonrió. «No, resulta que fui más lista de lo que todos creíais. Entonces, ¿tu respuesta?» Priscila sacó un pendrive de su bolso. «Aquí está todo el material sobre Ted y los demás. Y información sobre los planes de Global Invest para el próximo trimestre». «Buen comienzo». Melinda guardó el pendrive. «Mañana a las 9 en mi despacho. Vamos a discutir los detalles de su nuevo contrato». Cuando Priscila se fue, Melinda llamó a su ayudante. «Evie, prepara el papeleo para seguridad. Tenemos un nuevo empleado». «¿Estás seguro?» Evelyn podía oír la duda en su voz. «Totalmente. A veces la mejor manera de desarmar a una serpiente es domarla».
Priscila, mientras tanto, estaba sentada en el taxi, contemplando la ciudad nocturna. Por primera vez en su vida, sintió un extraño respeto por la mujer a la que planeaba destruir. Quizá había llegado el momento de cambiar las reglas del juego, y en su ático, Melinda abrió los archivos de la memoria USB. La información no tenía precio, pero lo más importante era que acababa de convertir a una enemiga peligrosa en una aliada potencialmente útil. «Bueno, señor Chen», murmuró, sirviéndose un whisky, «veamos si le gusta jugar contra sus propias armas». Ted estaba de pie bajo la lluvia fuera de la casa donde habían vivido durante 7 años. El traje empapado, el aspecto andrajoso, todo hablaba de lo bajo que había caído. En sus manos había una carpeta mojada de documentos, prueba del doble juego de Priscila, que le había enviado un bienhechor anónimo. En su cabeza se arremolinaban retazos de pensamientos. ¿Cómo había podido estar tan ciego? Cada gesto y cada palabra de ella habían sido cuidadosamente calculados. Y él, como el último idiota, había creído en la sinceridad de su joven amante, arruinando todo lo que era realmente importante. Melinda lo vio desde la ventana de la cocina. Algo se apretó en su interior. Tan patético, tan perdido. No se parecía en nada al hombre seguro de sí mismo con el que se había casado. Su primer impulso fue correr las cortinas, pero se obligó a mirar. «Sé que estás en casa», sonó su voz, amplificada por el interfono. «Por favor, Mel, 5 minutos». Ella dudó. En las últimas semanas, su vida había cobrado un nuevo sentido, una nueva dirección. ¿Por qué volver al pasado? Pero algo, tal vez 7 años de vida compartida, la hizo presionar el botón. «Sube». Tad estaba de pie en el pasillo con el agua goteándole. Nunca le había visto así, destrozado, sin rastro de su habitual seguridad en sí mismo. «Lo sé todo», le tendió la carpeta. «Sobre Priscilla, sobre Chen, sobre todo el plan. Fui un idiota, Mel». «Sí, lo fuiste». Cogió la carpeta sin mirar siquiera el contenido. No necesitaba esos documentos, sabía mucho más. «Lo arruiné todo, ¿verdad?». Le temblaba la voz. No solo el matrimonio, todo, la carrera, la reputación, nosotros. Melinda le miró y vio al verdadero Ted por primera vez en mucho tiempo, sin máscara de financiero de éxito, sin confianza ostentosa. Solo un hombre que se había dado cuenta de la magnitud de sus errores. «¿Sabes? Fue a la cocina y encendió la tetera. Te quería, ¿verdad? De verdad que sí. A pesar de tus aventuras, a pesar de tus complejos, vi algo más en ti. ¿Y ahora? Y ahora, no lo sé, Ted. Rompiste algo más que nuestro matrimonio. Rompiste mi idea de nosotros, de lo que éramos el uno para el otro». Se hundió en una silla, encorvándose. «Puedo arreglarlo. Empezar de nuevo, convertirme en una persona mejor». «¿Para quién?». Melinda le puso una taza de té delante. «¿Para ti? ¿Por mí? ¿O porque tu vida es un caos?». No había ira en su voz, solo cansancio y algo parecido a la compasión. Era peor que cualquier reproche. «Te quiero, Mel. Siempre te he querido». «No, Ted. Amabas la idea de mí. Una esposa de éxito que te hace significar más a los ojos de los demás. Pero la verdadera yo, con mi ambición, mi poder, nunca la aceptaste». Miró por la ventana la ciudad de noche. Sentimientos contradictorios luchaban en su interior. Una parte de ella quería perdonar, dar una segunda oportunidad. Pero la otra parte, la más fuerte, sabía que algunos puentes no se pueden reconstruir. «¿Qué debo hacer?». La desesperación sonaba en su voz. «Dime, y haré lo que sea». «Nada, Ted. Solo, suéltame. Déjame ir. Deja ir nuestro pasado. Empieza tu vida de nuevo, pero no por mí, sino por ti». Se levantó, tambaleándose. «No puedo hacer esto sin ti». «Sí puedes, y debes hacerlo, porque ya no soy la mujer que conociste, y nunca lo seré». Ted la miró, tan hermosa, tan fuerte,
tan inalcanzable. Se dio cuenta por primera vez de que realmente la había perdido, no el día que había traído a Priscila, sino mucho antes, cuando había empezado a dar por sentado su amor. «Lo siento», susurró, dirigiéndose a la puerta. «Por todo». Melinda no contestó. Escuchó sus pasos en las escaleras, los golpes de la puerta principal. Había un vacío en su interior, pero no doloroso, sino de algún modo purificador, como si por fin se hubiera roto el último hilo que la ataba al pasado. El teléfono vibró un mensaje de Cordelia. «¿Cómo estás?» «Libre», contestó Melinda. Y por primera vez, la palabra no sonó amarga. Y Ted recorrió la ciudad de noche, dándose cuenta de que algunos errores no se pueden deshacer. Algunas puertas se cierran para siempre. Y a veces, lo único que queda es vivir con las consecuencias de tus decisiones y aprender a ser mejor persona. No por el bien de los demás, sino por el tuyo propio. La lluvia seguía cayendo a cántaros, borrando los últimos vestigios de su vida anterior. Ted estaba sentado en el despacho de la terapeuta, que no se parecía en nada al de Melinda. Una pequeña habitación en Brooklyn, una silla de cuero gastado, olor a café y libros viejos. «Háblame de tu madre». El doctor Finch, un hombre mayor de mirada atenta, tomaba notas en un cuaderno. «Me he pasado toda la vida intentando estar a su altura». Ted miró por la ventana. Ser lo bastante exitoso, lo bastante correcto, pero cada vez no era suficiente. ¿Y Melinda? ¿Cómo era ella a tus ojos? Perfecta. Demasiado perfecta. Y probablemente la odiaba por eso, por el hecho de que todo le resultaba fácil, que siempre sabía lo que quería. Al otro lado de la ciudad, Melinda estaba revisando informes. Sobre la mesa había una carta del abogado de Tad. Renunciaba a reclamar sus bienes comunes. Por primera vez en todos los años de matrimonio, hacía algo sin pedir nada a cambio. «Señorita Holbrook», Evelyn se asomó a la oficina. Llegó el papeleo de la organización benéfica. El señor Holbrook ha transferido allí la mayor parte de sus bienes. Melinda enarcó una ceja, sorprendida. Era algo que no se esperaba. Mientras tanto, Ted continuó su relato. «¿Sabes qué es lo peor? Me di cuenta de que nunca había amado de verdad, ni a Melinda ni a mí mismo. Todo era un papel, marido exitoso, director financiero, hijo modelo. ¿Y ahora? Ahora estoy aprendiendo a ser real. Es doloroso, pero lo correcto. Estaba cambiando de verdad. Consiguió un trabajo como asesor en una pequeña empresa, sin un gran título ni un sueldo enorme. Empezó a asistir a grupos de apoyo para personas codependientes. Por primera vez en su vida vivía solo, sin el cuidado de su madre. Melinda se enteró de estos cambios por Cordelia. No preguntó, pero escuchó. A veces sentía una extraña sensación, mezcla de orgullo y tristeza, como ver crecer a un niño que una vez había amado. «Realmente está cambiando», dijo Cordelia durante la cena. «Por primera vez en su vida le ha puesto límites a mamá. ¿Te lo puedes creer?» Melinda asintió, removiendo su café. «Es una pena que haya tenido que arruinarlo todo para hacerlo. A veces hay que tocar fondo para dar marcha atrás». Ted pasaba las tardes en su pequeño piso releyendo viejas cartas y fotografías, no por nostalgia, sino para averiguar dónde se había equivocado. «Fui un cobarde», dijo una vez en una sesión. «Miedo a no ser ideal, miedo a perder, miedo a parecer débil, y acabé perdiendo todo lo real que tenía». La doctora Finch asintió. «¿Y ahora de qué tienes miedo?» «A nada». Ted sonrió genuinamente por primera vez. «Ya no hay nada que perder. Liberador». Melinda recibió una breve carta de él, sin disculpas ni peticiones, solo unas líneas de agradecimiento por tenerla en su vida. La leyó y la dejó a un lado. No contestó. Algunos capítulos es mejor cerrarlos en silencio. «¿Sabes?», dijo Ted en la última sesión, «por fin entendí lo que significa amar.
Es cuando te dejas llevar, incluso cuando duele. Es cuando quieres que alguien sea feliz, aunque no esté contigo. Y Melinda vivía, construyendo nuevos proyectos, viendo amigos, aprendiendo a ser feliz sin mirar las expectativas de los demás. A veces, al pasar por delante de su antigua casa, pensaba en lo extraña que es la vida. A veces tienes que perderlo todo para encontrarte a ti mismo. Nunca volvieron a verse. Era una gran ciudad y sus caminos se separaron por completo, pero ambos sabían que era lo mejor, porque a veces lo mejor que puedes hacer por el amor es dejarlo ir. Y esa fue su epifanía compartida. La sala de conferencias de Emerson Technologies nunca había visto una reunión tan extraña. Melinda estaba sentada a la cabecera de la mesa, tranquila y serena. Ted golpeaba nerviosamente con los dedos el brazo de su silla. Priscilla, con su perfecto traje Chanel, exudaba una ostentosa confianza. Así que, Priscilla colocó una carpeta sobre el escritorio. Tengo algo interesante sobre vosotros dos. Ted, tus tejemanejes con Nucor Systems. Melinda, tus acuerdos informales con miembros de la Junta. ¿Y qué quieres? Melinda lo preguntó en un tono como si estuviera interesada en el pronóstico del tiempo. 2 millones. De todos. Y desaparezco. Ted se puso pálido. No tengo tanto dinero. Oh, sí que lo tienes. Tu cuenta en las Islas Caimán. Y no pongas cara de sorpresa. Lo sé todo. Melinda pulsó en silencio un botón del teléfono. Evie, invita a pasar a los invitados. Las puertas se abrieron. Agentes del FBI entraron en la sala, seguidos por el propio señor Chen, acompañado por 2 detectives. ¿Qué pasa? Priscilla perdió la compostura por primera vez. Eso, querida, sonrió Melinda, se llama un plan múltiple. Gracias por reunírnoslo todo en un solo sitio. Chen se sacudió hacia la salida, pero el camino ya estaba bloqueado. Verás, continuó Melinda, cuando me ofreciste tu colaboración, ya conocía tu relación con Chen, así como todo el plan de espionaje industrial. ¿Me utilizaste? No, cariño. Te estabas utilizando a ti misma. Solo te di cuerda suficiente para ahorcarte. Los agentes empezaron a leer los derechos. Chen gritó algo en chino. Priscilla se quedó helada en la silla. ¿Y yo? Preguntó Ted en voz baja. ¿Yo también formo parte de tu plan? Melinda lo miró. La primera vez que realmente lo había mirado en mucho tiempo. No, solo estabas en el lugar equivocado en el momento equivocado, pero tu testimonio ayudará al caso. No puedes. Priscilla se levantó de un salto. Tengo pruebas contra los dos. ¿En serio? Melinda abrió su portátil. Comprueba tu teléfono. Todo tu almacenamiento en la nube. Me pregunto dónde fueron todos los archivos. Priscilla cogió frenéticamente su teléfono, pero la pantalla solo mostraba un error de acceso. Nuestro equipo de seguridad es muy eficiente, se levantó Melinda, sobre todo cuando trabajan en colaboración con los federales. No lo entiendes, Priscilla pasó a gritar. Es más grande de lo que crees. Hay toda una red ahí fuera. Lo sé. Por eso se están produciendo los mismos arrestos en otras 5 empresas ahora mismo. Se acabó el juego, cariño. Ted observaba con una especie de admiración indiferente. Ahí estaba, la mujer que había perdido. Fuerte, inteligente, siempre un paso por delante. Cuando Priscilla y Chen fueron llevados lejos, eran solo ellos dos. Gracias, dijo él. ¿Por qué? Por la lección. Por enseñarme lo que debe ser la verdadera fuerza. Melinda recogió los papeles. Los agentes querrán tu declaración. No me defraudes otra vez. No lo haré. No quiero defraudar a nadie más. Ella asintió y se dirigió a la salida. En la puerta se detuvo. ¿Sabes qué es lo gracioso? Todo este tiempo pensaron que estaban jugando con nosotros, y nosotros simplemente crecimos fuera de sus juegos. Ted la vio alejarse, con la espalda recta y paso seguro.
una mujer que había convertido el intento de otra persona de destruirla en su propia victoria. Y Melinda caminó por el pasillo, sintiéndose extrañamente ligera. El último vínculo con el pasado se había roto, la última gota había rebosado la copa, y ahora podía empezar de verdad un nuevo capítulo, sin mirar atrás, sin remordimientos, sin miedo. El teléfono tintineó. Un mensaje del presidente del Consejo de Administración. «Excelente trabajo. Mañana hablaremos de tu ascenso». Sonrió. A veces el final es solo el principio. Un año después, Melinda estaba frente a la ventana panorámica de su nuevo despacho en la planta 50. El cartel de la puerta decía Melinda Holbrook, CEO. Tras descubrir una trama de espionaje industrial, el Consejo de Administración había votado por unanimidad su nombramiento. El teléfono vibró. Un mensaje de Cordelia. «Pon las noticias. Ya está el veredicto». En la pantalla de televisión, Priscilla Ramsey, escoltada por seguridad, salía del juzgado. 5 años por espionaje industrial y fraude. Al señor Chen le cayeron 10. Señorita Holbrook, Evelyn, ahora directora de Recursos Humanos, miró dentro de la oficina. «Hay una carta de Seattle». Melinda sabía de quién era. Ted se había mudado allí hacía 6 meses. Había empezado a trabajar para una pequeña consultora. Nada que ver con su antigua vida. Escribe que conoció a alguien. Melinda pasó los ojos por las líneas. Un terapeuta. Parece ser verdaderamente feliz por primera vez en su vida. ¿Y cómo se siente? Tranquila. Dejó la carta a un lado. Sabes, pensé que iba a sentir algo, celos, arrepentimiento. Pero no, solo me alegro de que haya encontrado su camino. Esa noche estaba sentada en su nuevo ático, bebiendo vino. Sobre la mesita estaban los papeles del divorcio, los definitivos, firmados por ambas partes. El final de una historia y el principio de otra. Suena el timbre, una entrega de su restaurante favorito. La tarjeta decía, «Feliz aniversario de libertad, Cordelia». Melinda sonrió. Extrañamente, la hermana de su ex marido se había convertido en una de las personas más cercanas de su vida. En las noticias apareció una noticia sobre la fusión de Emerson Technologies con un gigante europeo, su primer gran negocio como consejera delegada. Las acciones subieron un 30%. El teléfono sonó de nuevo. La madre de Ted, Eleanor. «Arruinaste la vida de mi hijo». Las familiares notas acusadoras. «No, Eleanor. Él construyó su nueva vida por su cuenta, y creo que por fin es feliz». «¿Sin ti?» «Sin los dos». Melinda presionó suavemente la desconexión. En el balcón, mirando las luces de la ciudad por la noche, pensó en las vicisitudes del destino. Hace un año había pensado que su vida se desmoronaba. Ahora era solo el principio. La puerta del dormitorio estaba entreabierta, y allí, en la mesilla de noche, había una fotografía de su boda, no por nostalgia, sino para recordar el camino recorrido. De lo importante que era a veces dejar atrás el pasado para abrazar el futuro. El teléfono volvió a sonar. El número apareció desconocido. «¿Melinda? Soy James Crawford, de seguridad. Tenemos nueva información sobre una red internacional de espionaje industrial. Parece que Chen era solo la punta del iceberg». Sonrió. «Envía el material. Mañana a las 9 en mi despacho». Un nuevo capítulo. Nuevos retos. Una nueva ella. Fuerte, libre, preparada para cualquier giro del destino. «Gracias, Ted», susurró en la noche, «por enseñarme a ser yo misma». En algún lugar de Seattle, Ted miraba la foto de Melinda en una revista de negocios. «Mujer del año». Rezaba el titular. Sonrió y cerró la revista. Algunas historias acaban mejor así. Cada uno encuentra su propio camino hacia la felicidad. Y en su celda de la Penitenciaría Federal, Priscilla escribía sus memorias. «Cómo perdí el juego que empecé» era el título que quería darle al libro. La lección estaba aprendida. A veces perder te enseña más que ganar.
El círculo estaba cerrado. Cada uno recibió lo que merecía, y todos encontraron el camino hacia un nuevo comienzo.